And her goal is not in her. Hola a todos, bienvenidos a Revoluciencia, tu canal de ingeniería. Hoy vamos a ver cómo realizar las integrales que den como resultado un logaritmo natural de x. Esto más que todo porque se usa en bastantes otros métodos y nos podemos ayudar del método de sustitución que vimos en el anterior video. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar cómo se realiza esto. Sabemos que la derivada con respecto a una función puede ser de x de un logaritmo natural, el cual tenga aquí una función o dependa de una función, puede ser f de x, da como resultado la división entre f' de x y f de x. Todo esto multiplicado obviamente por el diferencial. Entonces nos sirve este método, para este tipo de función nos sirve el método de sustitución, porque como ya vimos, está una función y su derivado por la regla de la cadena. Entonces, lo que hacemos usualmente es esto: integral de f' de x sobre f de x, todo por el diferencial. Entonces yo voy a hacer una sustitución en donde u va a ser igual a f de x. Y por otro lado, entonces la diferencial de u va a ser igual a f' de x por dx. Como nos podemos dar cuenta, esto va a ser u y todo esto que está multiplicando va a ser du. Entonces, usualmente nos van a quedar cosas como integrales, mejor dicho, expresadas como du sobre u. Y esto usualmente es una integral directa, usualmente no, sino que se la trabaja como una integral directa que da como resultado el logaritmo natural de u más c. Entonces, de esta manera lo que debemos hacer es simplemente cambiar la variable y decir que es el logaritmo natural de f de x, como podemos ver aquí, más mi constante de integración. Entonces yo estos casos los puedo ver de todo tipo. Por ejemplo, hasta siendo el más básico, que fue la integral directa, tiene su significado. Por ejemplo, si yo hago la integral de dx sobre x, esto yo sé que me va a dar logaritmo natural de x, pero es más que todo porque si yo, por ejemplo, uso u y tengo x, como x hago ese reemplazo, pues du va a ser igual a dx. Entonces esto va a ser un ciclo infinito en donde haga el cambio que haga de variable, pues voy a obtener el diferencial de mi variable dividido entre mi variable. Entonces de esta manera es que se dice que el logaritmo natural, esto da como resultado el logaritmo natural de la variable. ¿Por qué? Porque esto es en grado 1, todo esto es en grado 1. Entonces aquí habríamos podido llegar a este resultado simplemente porque es una integral directa, sin olvidarnos obviamente de nuestra constante de integración. Aquí pues simplemente habría que hacer el despeje, entonces me quedaría lo mismo, logaritmo natural de x más c. Siempre esto ya se toma como una integral directa. Entonces también vamos a hacer otros ejemplos donde se aplique de mejor manera estas cosas. Bueno, otro de los casos con integral directa con resultado de logaritmo natural es cuando yo, por ejemplo, tengo una fracción o simplemente un número entero. Entonces puede ser, por ejemplo, 4 sobre 5x por el diferencial. Entonces esto simplemente pues es sacar los valores constantes de mi integral y realizar la integral de dx sobre x. Esto simplemente nos va a dar 4/5 del logaritmo natural de x más la constante de integración. Por cuestiones de algunas otras materias o procesos más complicados, por ejemplo en ecuaciones diferenciales,
Usualmente se señala estos resultados como el logaritmo natural de x elevado a la 4/5 más la constante de integración. Yo, por propiedades de logaritmos, puedo variar o alternar lo que está elevado la x y pasarlo a multiplicar por el logaritmo o viceversa. Simplemente es un proceso de propiedades. Entonces, ya por otro lado, ya nos podemos encontrar con funciones lineales en donde ya no tenga yo, pues donde en mx más b, pues m sea diferente a 1 y b sea diferente a 0. Entonces, por ejemplo, me piden que sea la integral del diferencial de x sobre mx más b. Entonces esto es una función lineal en donde yo voy a hacer el reemplazo de u, mi variable de intercambio de sustitución, por mx más b. Entonces en este caso yo voy a derivar de los dos lados de u y aquí me queda la derivada de mx, va a ser m, y como ves una constante, su derivada va a ser 0. Entonces aquí es m de x y como podemos ver aquí ya no tengo una m. Entonces lo que no se me va a cancelar. Por lo que yo lo que tengo que hacer es despejar a qué equivale dx. Entonces dx va a ser igual a du sobre m, donde m es un valor constante por lo que es la pendiente de la recta. Entonces pues eso ya es un análisis simplemente de esta forma, ¿no? Entonces de esta manera yo lo que voy a calcular es la integral de 1 sobre u, o sea de 1 sobre mx más b, que hago el intercambio, multiplicado, aquí voy a usar el cambio de dx, o sea de u sobre m. Entonces reorganizando esto, la m como es un valor constante simplemente la sacamos. 1 sobre m, por ejemplo no, siempre se va a hacer 1 sobre m por la integral de du sobre u. Y simplemente ya nos quedaría el logaritmo natural de u sobre m más la constante de integración. Aquí, como ya dije, pues simplemente podremos expresarlo como logaritmo natural de u elevado a la 1 sobre m. Ahora, si yo ya tengo pues valores constantes, como en el anterior ejemplo de 4 sobre 5x, pues lo que tengo que hacer es hacer el proceso de eso con la m. Entonces, si hubiera sido 4/5, pues sería 4 sobre 5m, por ejemplo. Entonces eso ya lo miraremos en los siguientes videos. Simplemente pues esto es la manera en cómo se va a realizar los ejercicios para ver los casos que nos podemos encontrar. Eso lo vamos a ver en el video de mañana para mirar a profundidad qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, valores negativos de m, porque aquí ya no va a ser m sino menos m, por ejemplo. O cuando b también toma valores negativos, aunque pues obviamente no va a afectar. ¿Qué pasa también si yo aquí tengo un a de x, por ejemplo? Entonces todos esos casos los vamos a trabajar para que tengan las menores dudas a la hora de realizar un ejercicio como estos. Entonces puedes suscribirte al canal para que no te pierdas lo que les estoy contando y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Gracias.